Muy buenas tardes, bienvenidas a todas a la 29ª jornada, ya llevamos 29 ediciones del ciclo No Todo Crítica y Negatividad. Bueno, 29 encuentros, por decirlo mejor. Yo siempre empiezo por lo mismo, quienes suelen venir ya lo saben, y es dándole las gracias a ustedes por venir y, cómo no, a quienes hacen posible que este programa público se lleve a cabo cada vez que nos reunimos aquí. Y siempre los nombro: Rosy Hernández, Joel Peláez, Narelis Hernández, Alberto Reverón, Emilio Ramal, Jorge Hernández, Maite Méndez, Jerónimo Cabrera, Sergio Rovira y José Carlos Hacha. Sobre el trabajo de campo, decía el inolvidable etnógrafo y activista cultural Hermógenes Afonso de la Cruz, a quienes todas conocemos bajo el epíteto más cariñoso y cercano de Upalupa, que el trabajo de campo, aparte de ser un trabajo cuyo objetivo es aportar datos sobre los orígenes, los significados y la trascendencia histórica que posee la cultura que estudiamos, también sirve para dar a conocer esa hermosa cultura solar que nos transmiten nuestros antepasados, y también se convierte en un empeño de lucha y, por lo tanto, de libertad. Pues bien, nuestra invitada y nuestro invitado de hoy son el vivo ejemplo de ese empeño. Virginia Hernández Méndez y Llano Díaz Afonso han dedicado buena parte de su vida a compartir, a poner en valor y a transformar formas culturales que muchas veces ni siquiera son consideradas como tales. Me refiero, por ejemplo, a los saberes tradicionales, la narrativa oral, la fotografía familiar, el teatro popular, el cine amateur, la museología íntima o los paisajes sonoros. En definitiva, una serie de prácticas sociales que a menudo son marginadas, negadas, una serie de experiencias comunitarias que por su negatividad encarnan con total nitidez el concepto de no todo. Desde una perspectiva que combina los planteamientos de la teoría cognitiva constructivista, por ejemplo, de Jean Piaget, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la biología del amor de Humberto Maturana, la filosofía de la liberación que adaptara a nuestro territorio Manuel Alemán, o la museología crítica que pusiera en marcha Fernando Esteves, Virginia y Llano fundan en el año 2009 el proyecto socioeducativo itinerante La Furgoneta Fantástica, cuyo epicentro es el trabajo con las formas de vida en común y la construcción de redes materiales y simbólicas de arraigo. Desde entonces, Llano y Virginia han recorrido la geografía canaria con una propuesta formativa transformadora que no rehúye el trabajo de campo con asuntos de enorme complejidad, como ocurre, por ejemplo, con el patrimonio. El patrimonio, un ámbito demasiadas veces planteado como una ciencia gris, excesivamente empírica, esencialista e irreductible a lo comunitario. No obstante, como han demostrado Llano y Virginia con su propia experiencia en La Furgoneta Fantástica, el patrimonio es estéril, apenas un huero constructo epistemológico, si no promueve el bienestar, las buenas relaciones vecinales y un pensamiento crítico que ayude a tomar decisiones de suma importancia, como, por ejemplo, dar una respuesta comunitaria a una importante pregunta, la pregunta sobre quiénes queremos ser. Virginia Hernández y Llano Díaz son expertos en investigación de procesos de aprendizaje, en formación de educadoras y educadores, en dinamización comunitaria, y han llevado por todas las islas numerosos proyectos socioeducativos que han recalado, por ejemplo, en centros museísticos, asociaciones vecinales, centros educativos y también, y muy importante, en las calles, plazas y patios de nuestra geografía, valiéndose del patrimonio cultural comunitario como una herramienta de convivencia y, lo que es más importante, de transformación. Y trabajando además de manera directa con la población, utilizando pedagogías alternativas. En los últimos años han impulsado proyectos y cursos de formación de enorme relevancia. Por ejemplo, en el año 2022, el Museo fuera del museo, nuevas prácticas de intervención socioeducativa con la comunidad. O las diferentes ediciones de los cursos de educación patrimonial comunitaria, desde el año 22 hasta el presente, veo algunas de sus alumnas y sus alumnos por aquí sentados.
Y también destacan sus intervenciones de dinamización sociocultural en, por ejemplo, el Centro de Interpretación Casa de la Miel de Palma en La Gomera, desde el año 2016, o con las vecinos y vecinas de Anaga, a través de propuestas pedagógicas concretas como 241 miradas desde el año 2020, el hilo de la memoria, patrimonio cultural vivo o en lata a partir del año 21, echar unas risas, gestión de placeres y riesgos en la prevención de las dependencias, el semáforo y yo, Anaga, laboratorios de patrimonio cultural, y con el Museo de Historia y Antropología de Tenerife y la Casa de Carta, el proyecto Paisajes Sonoros, ¿a qué sonamos? Bueno, sin más retahilas, les dejo ya para que disfruten con Virginia Hernández y Llano Díaz y su conferencia interactiva sobre quiénes queremos ser, claves para la educación patrimonial comunitaria. Muchas gracias. Bien, eso me gustó, eso de la conferencia interactiva. Vamos a ver qué es eso de la conferencia interactiva. Agradecer a Roberto su confianza depositada en la Furgoneta Fantástica a lo largo de estos años desde que nos conocimos y la invitación a participar en este programa fundamental de No Todo, ¿no? Un programa tan necesario para seguir construyendo un pensamiento crítico y no seguir comulgando en el ámbito del patrimonio, seguir comulgando con ruedas de molino. Agradecer también al TEA, al equipo al completo del TEA, por abrir sus puertas a otros contextos que no son los más frecuentes en estos ámbitos de lo urbano y de las élites culturales. Mil gracias al TEA nuevamente. También queríamos agradecer a cada una de las personas que están aquí sentadas, que hoy sábado dejaron de hacer otras cosas para venir aquí a escucharnos. Agradecemos a las personas que nos conocen de hace un montón de tiempo y que siguen estando aquí sabiendo lo que hacemos, que quieren seguir aprendiendo. Y a las que no conocemos porque vemos que les interesa lo que vamos a hablar. A lo mejor se van y es todo lo contrario, pero esperamos que les interese. Y también queremos agradecer porque tenemos constancia de que esto va a ser grabado y hay personas que no han podido estar y van a estar en otro momento escuchándonos en un huequito que tengan. Y por último, un agradecimiento enorme a los vecinos y las vecinas que a lo largo de estos años nos han ido acompañando en nuestra aventura de Furgoneta Fantástica, ¿no? A lo que llamamos comunidad, porque sin ella realmente todo nuestro empeño de aterrizar los contenidos teóricos, los planteamientos teóricos, los referentes que tenemos, no hubiera sido posible, ¿no? Han sido como un terreno fértil donde poder sembrar y a su vez nosotros hemos podido ser cauce o altavoz de la voz que ya tenían, pero que no siempre se les permite expresar, ¿vale? Ante todo hemos sido orejas para escucharlos en sus contextos, con sus problemas, con sus alegrías, sus dificultades, y en ese convivir, en estos años, pues decimos nosotros que ese ha sido nuestro máster, ¿no? O uno de nuestros máster, la convivencia directa con la población, de la que también formamos parte, y de la que son parte irrenunciable de este intento soñado de transformación. Sí, y también queríamos... ¿Se oye bien? Sí. También queríamos, antes de empezar, compartir con ustedes desde el lugar que nosotros venimos aquí a hablar. Y yo vengo a hablar desde este mismo lugar, desde este espacio, desde este sitio, antes que fuera TEA, de una casa pequeñita con 4 tejas y un gallinero y un corral de cabras. La casa de mi abuela Argelia estaba aquí. Yo vengo a hablar desde ese lugar. Vengo a hablar desde ese lugar que me emociona el pensar cómo era la vida de la gente humilde, de una persona que emigró de La Palma para buscar mejor futuro. Vengo a hablar de todos los inconvenientes, de todas las miserias, todos los tropiezos y todas las luchas que se tuvieron, y también de las alegrías. Desde ese sitio hablo yo aquí.
Y yo voy a hablarles hoy desde las muchas posibilidades de lugares, he elegido algunos. Voy a hablarles desde un chiquillo que se crió en un barrio de La Laguna, jugando en el Barranco Chamarta, que hoy es calle, de un chiquillo impactado por las agitaciones de unos años 70 convulsos y efervescentes también. Y también les hablo desde algo que arrastro igual desde siempre, que es esa sensación, a veces más frecuente de lo que quisiera, de nervios en el estómago, que solo supero imaginándome y pensando y sintiendo esos nervios como un espacio vacío, como un hueco aquí dentro, ¿no? Que a su vez, y puesto a pensar y a sentir, es un hueco que es igualito que las cuevas de nuestros antepasados. Y hablo desde esa sensación, desde esa cueva, con esa sensación de que esa cueva está llena de ausencias. Y hoy nos gustaría también hablar de esas ausencias con ustedes. Bueno, y todo no va a ser hablar nosotros. También queremos que ustedes nos cuenten algo. Entonces le vamos a hacer un par de preguntas voluntarias y el que quiera le damos un micrófono, ¿no? ¿Qué hizo que estés hoy aquí y no en otro lugar? ¿Quién le apetece? El WhatsApp, vale. El WhatsApp que te envié, exacto, perfecto. Gracias, Quique. Alberto. Vale. Tenías ganas de escucharnos, vale, porque te perdiste el taller. Vale, así que gracias por venir. La segunda intento, la segunda oportunidad entonces. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Mónica. Yo porque hice mucho con vosotros y os quiero. Y porque justo me sentí en un espacio seguro en el que me podía expresar como yo soy, sea lo que sea, en tu casa, en tu mamá. Gracias. Ya sabes que así seguirá siendo. Ah, sí, lo he hecho todo muy pasado. Otra pregunta que queríamos hacerles es ¿qué temas les gustaría a ustedes que se hablaran hoy aquí? O que habláramos nosotros en nuestra exposición. Venga, algo que traigan ahí, diseño. A ver si tratan ese A tema. ver si dicen sobre tal cosa algo, que lo tengo ahí rumiando. ¿Hay algún tema o se vienen a entregar totalmente? La migración. ¿Algún otro tema que alguien quiera o venga con la idea de que se pueda tratar? ¿Por ahí? Sí. La verdad que mi territorio desde la situación actual de hipertensión. Sí, gracias. Repítela tú, que yo tengo un oído medio... Es Es que tengo un oído taponado y tengo el micro por el otro. Hoy estoy en estéreo. abordar la situación
actual de que sencillamente nos vamos a quedar sin territorio, ¿no? Algo así, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Cómo trabajas con las comunidades? Y cómo se respeto hacia la posibilidad de allí, ¿no? Hacer para vivir con ellos de buena manera. Sí, exactamente. ¿Ese es tu trabajo? Gracias. Y les voy a lanzar otra pregunta. ¿Cómo se sienten hoy en este espacio del TEA conversando sobre el tema que nos ocupa? Hoy están aquí, en el Tenerife Espacio de las Artes, hablando de comunidad, de conocimiento situado, etiquetado muchas veces, no como saber legítimo, sino como lo local. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo sienten ustedes hoy su propia presencia aquí en el TEA para abordar de la educación patrimonial comunitaria? Gracias. ¿Alguien más? Se lleva una especie de sensación de imprescindible. Sensación de imprescindible. Pues una que llega a esa práctica, ahora la sensación de imprescindible para que ustedes puedan continuar. Va, esa sensación. Sensación de imprescindible. No había pensado en eso. Sí, pero vamos, que no había pensado en eso. Bien. Gracias. Bueno, pues si les parece, trataremos de incorporar esas inquietudes que ustedes han manifestado. Si alguna no se incorpora, digamos, al 100% o explícitamente con la intensidad que ustedes quisieran, lo vamos a hacer en el momento final, porque cada una de esas inquietudes que ustedes han manifestado tienen que ver directamente con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si algo no está en el repertorio inicial planteado, o algo que no podamos o no sepamos incorporar, lo vamos a tratar en el momento de conversación también que vamos a tener. Bueno, nosotros venimos aquí para poner sobre la mesa, a modo de reflexión, cómo abordamos nosotros el trabajo de la educación y el patrimonio desde nuestra perspectiva. Y esta mirada que nosotros tenemos, esta manera de abordar nosotros el patrimonio cultural, no parte de cero. Por un lado, tiene que ver con nuestra experiencia personal y nuestro bagaje a lo largo de nuestra vida, pero también de cómo seguimos construyendo aprendizaje hasta el día de hoy. Y en ese equipaje que traemos, tenemos a un montón de personas que a lo largo de todo el planeta se han comprometido a estudiar, a investigar y tener un compromiso importante con la población y que nos han servido para alumbrarnos un camino desde nuestra visión aquí, en las islas, en este territorio. Así que no se asusten si según se van pasando estas diapositivas y van encontrando al lado de nuestros vecinos o algunos alumnos esta serie de personajes que nos acompañan, porque también son referentes, al igual que los vecinos y las personas que han formado parte de nuestras intervenciones. Sí, decirles también que
hay una parte importante para agradecer, porque están subidas también de alguna forma en esa furgoneta fantástica imaginaria. Quisiera aclarar eso, no hay furgoneta real, es un Ford Fiesta. Lo que importa es lo soñado, la idea, el concepto. Y en esa furgoneta también se han subido desde hace muchos años, desde los comienzos, personas que se manejan en la gestión de lo público, que trabajan en la administración y que se han querido comprometer desde su coherencia, más allá de su rango, su cargo o el poder que detenten, se han querido comprometer con proyectos de este tipo, ¿no? Y quisiera recordar algunos de ellos, porque así fueron también nuestros comienzos, ¿no? Con el Museo Arqueológico de La Gomera fueron nuestros aterrizajes más claros sobre esto de este campo de la educación patrimonial comunitaria. Con la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, AIDER, también gente con la que hemos podido venir trabajando y desarrollando y creciendo. Y hemos venido también a colaborar y a participar de proyectos en diferentes áreas de diversos ayuntamientos, pero en el caso de La Laguna, con una mirada puesta en lo que se conoce como las montañas, ¿no? Las montañas de Anaga, la parte que corresponde a La Laguna, al municipio de La Laguna, a los caseríos de Anaga, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado en ámbitos que no estrictamente tenían que ver con el patrimonio, sino también con la prevención de las dependencias y en ámbitos de bienestar social. Con el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede Casa de Carta, con el que mantenemos un vínculo desde antes que existiera la furgoneta fantástica, pero que como furgoneta fantástica también hemos podido trabajar y desarrollar algún proyecto. Y el museo suma o encarna, el Museo de la Casa de Carta encarna no solo un espacio de trabajo para nosotros, sino encarna un referente que se inicia en tiempos de Nando Esteves, porque ellos son los que abrieron un camino desde los museos para trabajar con la comunidad, ¿no? Por lo tanto, nos ha servido también como punto de alumbrar un camino por el que andábamos. Y en los últimos años, desde que regresamos de La Gomera, después de venir hace 6 años de La Gomera para acá, en los últimos años hemos trabajado formando equipo con el programa Enseñas Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, en 2 ámbitos, generando intervenciones concretas con población en distintos pueblos, tanto de periferia urbana como ámbito rural, y desarrollando un programa formativo, ¿no? Porque la idea no es que la furgoneta fantástica se convierta en algo grande, la idea no es que la Dirección General ponga su pata en no sé dónde, sino la idea que es a través de esos procesos formativos se genere una red de personas inquietas, curiosas e interesadas en continuar un camino abierto, respetuoso con el ser humano, respetuoso con las comunidades que pueblan este territorio, respetuoso con este territorio y crítico con todo lo que se le ponga por delante, construyendo pensamiento continuamente, ¿no? Sobre quiénes queremos ser. Cuando hablamos de patrimonio cultural, inevitablemente hablamos de territorio, de comunidad y de la cuestión identitaria, entre un montón de cosas más. Y claves para la educación patrimonial comunitaria, porque lo que venimos a traerles aquí hoy son claves, son puntos donde podernos fijar, son sitios que pueden alumbrar nuestros caminos y que en realidad cada persona y cada profesional tiene la responsabilidad de generar ideas
contextualizadas e innovadoras para atender la realidad que tienen delante. Nosotros no venimos a traer fórmulas mágicas ni manuales de uso. Hay una flexibilidad a la hora de trabajar que nosotros también la nombramos como una clave importante en la educación patrimonial. Sí, y si hablamos de educación patrimonial, si se fijan es un término compuesto por dos términos, ¿no? Por dos palabras, educación y patrimonio. En las islas, en los últimos tiempos sobre todo, hemos visto algunos cambios, para nosotros a mejor, de avance, en el concepto de ese manejo de la educación patrimonial, pero sigue estando presente una vieja forma de entender la educación como una mera transmisión de conocimientos, transmisión de información. Y en el ámbito del patrimonio sucede que se queda generalmente anclada en el ámbito de la educación formal, en el ámbito académico, que cuando salen ocasiones fuera de lo académico para llegar a asociaciones de vecinos, a barrios, a museos también, se suele seguir usando el formato también escolar o académico y no se emplean otras metodologías más propicias. Sigue vigente, como decía Sam Hamm, uno de los teóricos de la interpretación del patrimonio, sigue presente eso de la teoría didáctica, en la que está la figura del que enseña y del que recibe, de que creo que si a mí me preocupa y me conmueve algo, si yo llego y lo cuento y se lo enseño a alguien, esa persona como un contenedor vacío lo va a recibir y entonces también va a preocuparse por lo mismo que a mí me preocupa. Esa hipótesis de que aquello que se conoce se ama, que hemos visto que no es así, y todos hemos repetido como loritos 20.000 veces, lo que se conoce se ama. No funciona de esa manera, no es tan fácil. Con el término patrimonio, por otro lado, eso en el ámbito educativo, con el término patrimonio, por otro lado, lo que hemos visto que también sigue prevaleciendo, a pesar de décadas de investigaciones y de nuevos caminos abiertos, sigue prevaleciendo la idea de patrimonio como ese conjunto de bienes heredados, como legado de los antepasados, como una traída del pasado hacia el presente, pero que hay que conservar, que además encima tenemos una responsabilidad en su conservación y en su mantenimiento para que vuelva a ser legado, con toda esa carga que implica. Seguimos en ese momento, ¿no? Ese es el mapa todavía, a pesar de los pesares, ¿no? No, el anterior. Sí. Desde hace varias décadas se ha ido transformando el concepto de patrimonio y de la relación que tenemos con él. Se ha pasado de concebir el patrimonio como un conjunto de bienes materiales e inmateriales a concebir que esos bienes no dejan, ni tienen, ni dejan de tener valor, sino que son las personas las que se los atribuyen, cuando pueden y cuando quieren, y como quieren, dependiendo de sus intereses, de su contexto, de sus inquietudes y de lo que las mueve. Pero entonces, ¿quién decide lo que es patrimonio cultural? Patrimonio cultural, si lo miramos desde la primera perspectiva del culto a los bienes, pues el patrimonio cultural tiene el poder de decisión los sectores dominantes que dicen lo que es o no patrimonio cultural. Pero desde el segundo enfoque que les estoy hablando, que se ha ido transformando en estas últimas décadas, el patrimonio cultural lo deciden las personas y el foco está en la interrelación que hay entre los bienes y las personas, y entre las personas y las personas. ¿Qué hace todo esto? Que volvamos a humanizar el patrimonio y que se distancie a criterios mercantilistas que siguen vigentes actualmente. Imaginemos, por hacer un mínimo comentario, imaginemos, pongámonos en esas dos situaciones. Recibir el legado del padre con toda su carga para que sea transmitida, sin cuestionar nada, simplemente recibimos y transmitimos, o recibimos, conservamos y transmitimos, o
acordamos un proyecto de vida conjunto, nuevo, desde una posición horizontal. Acordamos el construir nuevos significados y no perpetuar un pasado, sino en todo caso resignificarlo, ¿no? Claro, a nosotros nos parece sumamente atractiva la segunda opción que planteaba Virginia, porque nos permite tener una mirada de un patrimonio de relaciones, un patrimonio donde los vínculos que se establecen generan la existencia de lo social, la existencia de lo común, ¿no? Construida a través de esos vínculos. Si pusiéramos una lupa sobre el hilito ese o la cuerda que une el bien con las personas o las personas con las personas, si pusiéramos una lupa sobre esa cuerda, ¿de qué estaría hecha ese tejido, ¿no? Y está hecho de los significados que la gente le da, de elementos de su biografía, de elementos de la biografía colectiva, de su sentimiento de pertenencia. Está hecho de mucha materia prima que conforma, al final, lo que a nosotros nos interesa para el trabajo con la comunidad, ¿no? Que es un material mucho más flexible, más maleable, más moldeable, más rico y nada impuesto, todo cuestionable. Piensen que el vínculo que se establece es un vínculo de interacción social. Es un vínculo que también va a permitir traer del pasado al presente ese patrimonio para, como decíamos antes, resignificarlo, para que tenga un sentido en el hoy y que no sea simplemente la perpetuación de valores heredados. Implica una toma de decisiones porque en ese momento también podemos decidir qué patrimonio nos sirve para seguir creciendo y a cuál le metemos fuego. Tan sencillo como eso, ¿no? Y tan complejo también. Y esa toma de decisiones no la tienen que tener los sectores desde la erudición, desde la academia o desde el poder, sino es la propia comunidad la que tiene que decidir qué es para ella su propio patrimonio cultural. A nosotros nos gusta citar como dos metáforas. Podríamos trabajar la metáfora arqueológica o la metáfora arquitectónica. Con la metáfora arqueológica tendríamos, digamos, el rescate, el rememorar, relatar eventos del pasado, reproducir, que es, digamos, la idea básica que muchas veces se mantiene en educación patrimonial, ¿no? Ya digo, rememoramos, rescatamos, reproducimos. La metáfora arquitectónica va más allá, sin negar la anterior, pero va más allá, e implica co-construir nuevos relatos, resignificar, imaginar, transformar. El cómo nos relacionamos nosotros con el patrimonio cultural, esa toma de decisiones, desde qué punto, desde qué ángulo lo vemos, es el que nos parece fundamental para abordar el trabajo de la educación. Bueno, y tan calladitos tampoco van a estar todo el rato, ¿no? No. Están ahí que se nos van a dormir. Vamos allá. Necesitamos también la colaboración de quienes quieran intervenir. Si yo les pregunto, ¿un primer sonido que recuerde? ¿Alguno de ustedes? ¿Tu primer sonido? ¿El que recuerde? ¿Alguien? Ana. Una guitarra. Vale. ¿Nos puedes comentar en qué lugar fue ese sonido? Ah, tu mamá contaba cuentos y mientras lo contaba tocaba la guitarra. Vale. En vez del cuento tocaba la guitarra. Bien. ¿Recuerdas la primera vez que fue eso así?
¿Que te diste cuenta de que eso sucedía? Vale, cuando tu mamá no sabía tocar bien la guitarra. ¿Por qué crees que has elegido ese sonido, el de la guitarra? Ajá. ¿Y dónde estabas cuando eso? En tu cama. Siempre en tu cama. Vale. Gracias, Ana. ¿Alguien más quiere compartir su sonido? César. La escoba de tu madre barriendo el patio. Sí, sí. Ajá, ajá. Vale. ¿Y ese recuerdo lo asocias siempre con tu madre? Sí, vale. Y ese hecho de barrer y de ese sonido, ese hecho de barrer, ¿qué significado puede tener en la vida tuya, la de tu madre, la de tu contexto familiar? Eso de barrer un patio. A los cuidados. Ajá. 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 Vale. Vale. Sí. ¿Y ese cuidado tú lo asocias como un valor o asocias algún otro valor al tema de los cuidados? Ajá. Gracias, César. Le formulo otra pregunta por ahí, a no ser que alguien quiera hablar de su sonido también. Bien. Tu primer recuerdo fuera de tu casa, más allá de la familia, con mucha gente, donde hubiera colectividad, donde hubiera un vecino, vecina o no, sencillamente más allá de la frontera de tu casa y más allá de los límites de tu familia. ¿Algún recuerdo de infancia al respecto? Allí, ya. Ah, la fiesta del barrio, ¿vale? La fiesta del barrio. Y del barrio San Juan de la Laguna, pues casi éramos vecinos, yo soy de San Honorato. Vale, pues del barrio San Juan. ¿Y cómo era eso? Cuéntame. Ajá. Ujú. Gracias por compartir. Claro. Los vínculos, ¿no? Hablamos de vínculos también. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ah, ya, sí. Ujú. 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 Bien, gracias. Bien. ¿Nasa? Sí, sí, sí. Yo me vino a la cabeza también, yo soy de este barrio, yo de la trasera del mercado, ¿no? Y las fiestas de mayo se vivían de una manera muy intensa en mi barrio. En mi barrio se cerraba la calle, hacíamos un cartel de flores el día 2 de mayo y se hacían actuaciones, venían grupos folclóricos, pero eso lo organizaba el barrio, o sea, se organizaba entre todos y se organizaba
a mí me maravillaba como, o sea, y lo pienso ahora, en aquella época lo vivía ya, ¿no? Pero ahora lo que veo es como todos los detalles para la organización, para el desarrollo de todas las actividades, la cruz, hacíamos guardia para vigilarla, porque venían de otro barrio, nos la rompían, se implicaban pequeños, grandes, mayores, hombres, mujeres, uno traía cortado, otro traía no sé qué. Y entonces, pues era una historia que se vivía, había barrio, ¿no? Había barrio porque éramos personas, o sea, todos nos reconocíamos y en esa época participábamos juntos en actividades. El resto del año, bueno, los carnavales también se vivían de una manera muy intensa, pero bueno. Esa es un poco la historia que me... Muy bien. Bien. ¿Y un compromiso, valor, idea, sueño, propósito que esté asociado a ese momento vecinal, de barrio, de comunidad? Yo, a mí eso era, o sea, mi sensación es de familiaridad y de seguridad, de confianza. Yo, a lo mejor salía en carnaval, iba a la pero cuando yo ya llegaba al mercado, yo ya estaba en mi barrio, ya no, a lo mejor venía sola y yo venía y tal, pero a mí ya, por fin de ahí ya no me pasaba nada. Sensación de seguridad, de confianza, había gente que en mi barrio igual le podía pasar de todo, pero a mí... Bien, gracias. Bueno, si se fijan, cada palabra de ustedes, ¿no?, encierra millones de palabras más y millones de ideas más, ¿no? Esto viene a ser un botón de muestra del inicio de las conversaciones, ¿no? Es una pequeña dinámica que se puede llevar para un lado, para otro, con un tema o con otro, o obtener temas a tratar de lo que ustedes hoy han comentado aquí, para que sean detonantes para continuar los procesos de intervención con la comunidad. Porque al final hablas de lo que te importa, de lo que te conecta, de lo que te interesa, de lo que te mueve, ¿vale? No vamos a enseñarle cuántas vidrieras tiene la Catedral de la Laguna. No vamos a enseñarle si la cerámica es ovoide o globular. ¿Vale? O no vamos a enseñarle si esta isa es de los sabandeños o de no sé quién. No. Vamos a hablar de su propio patrimonio. Y siempre hablamos de que el patrimonio empieza en tu propio cuerpo. Ese es el primer patrimonio, tu propio cuerpo. Y a partir de ahí seguimos explorando posibilidades. Sí, porque si se dan cuenta, lo que hacemos y lo que han visto ustedes en la práctica, así como botón de muestra, es facilitar la expresión, que cada persona pueda expresar lo que siente, lo que le inquieta, lo que sabe, lo que conoce. Nosotros ponemos las condiciones adecuadas para que las personas se sientan cómodas expresando. Y cuando las personas expresan, se generan las conversaciones que decía Chano. Y ya esas conversaciones las ponemos como así, en grande, en mayúsculas, porque las conversaciones atraviesan todas las intervenciones que hacemos nosotros con la comunidad. Siempre estamos conversando, siempre. Y conversar no es perder el tiempo, conversar es conocernos, conversar es crear vínculos, conversar es cohesionarnos grupalmente, conversar es aprender, conversar es a veces discutir, a veces podemos tener conflictos, que también son necesarios para crecer como personas y como comunidad. Ya lo decía Humberto Maturana, que lo tengo por aquí para no olvidarme. Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad que vivimos. Porque cuando conversamos nos comunicamos, porque nos permite crear y mantener relaciones con los demás y fomenta las relaciones grupales. Y porque también son una herramienta de creación de propio conocimiento, porque no es lo mismo que yo piense cosas a que yo lo exprese y lo hable, y ya me reafirmo y sé que sé, no solo lo estoy pensando. Y porque conversando estamos haciendo comunidad.
y porque yo me siento importante si sé que soy escuchado. Y entonces estamos haciendo piña cada vez que nos sentamos a conversar. Y eso, esto que hemos empezado a hacer ahora y lo que está comentando Virginia no es más que el inicio de un proceso. Nosotros trabajamos con la idea de proceso versus producto. Nos interesa más todo lo que va a suceder en ese recorrido que vamos a emprender juntas que el resultado final. No se trata de que después, con cada una de sus aportaciones, publiquemos un libro, hagamos un documental. No, no va de eso. Otra cosa es que la gente quiera de repente publicar un libro o hacer un documental o una película. Eso es otro tema. Pero lo que a nosotros nos interesa es facilitar las condiciones para que se vivan procesos de largo recorrido, que no tienen fin, que una vez lo abres no se puede cerrar, y son procesos transformadores, ¿no? Piensen ustedes que al no tener ese peso, esa carga de tener que cumplir con un producto finalista, lo que estamos hablando es de facilitar que las cosas suceden, de poner el foco en que cada cosa que va sucediendo tiene un valor incalculable. Documentar eso que sucede, por supuesto, tenerlo claro, tomar conciencia de que sucede, pero ahí hay que poner el foco, en cada cosa que sucede y cómo sucede, en lo que pasa cada día, en qué vínculos se establecieron, en qué afectos y desafectos, qué conflictos surgen. ¿Vale? Esa es la clave para nosotros, ¿no? Con el tema de esta forma de entender los procesos. Y de esa forma es la encarnación propia de los vínculos que hablábamos antes, ¿no? O sea, ese proceso viene a materializarse en esos vínculos que hablábamos entre bienes y personas o entre personas y personas. Ya lo puse yo. Más rápido que tú. Eso te lo doy en estéreo aquí. Hay otro elemento que le sumamos a las conversaciones, porque no va a ser todo hablar, 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 que está bien, pero también nosotros consideramos súper importante conversar haciendo. El hacer como una práctica metodológica. El hacer, el conversar haciendo, nos supone una manera de aprender muy potente. Es un aprendizaje vivencial, en donde está lo cotidiano, donde está el ensayo, donde está el error. A nosotros nos viene a la cabeza, cuando hablamos de esto siempre, del apoyo mutuo. Cómo nuestro archipiélago, bueno, cómo los seres humanos siempre nos hemos juntado para hacer cosas, los seres humanos y no los no humanos, los animales también. Pero como en nuestro archipiélago también, hasta hace poco tiempo y todavía, gracias, sigue subsistiendo a que la gente se junta para coger las uvas de otro, para coger las papas de uno, las mías y las de aquel. Y cómo la gente necesitaba hacer un techo para una casa y se juntaban 20 y hacían un techo. Y después al otro le hacía falta y también iban para el otro lado. Eso también es haciendo. Porque en medio de eso habían parrandas, habían conversaciones y había un montón de cosas que parece que en este mundo individual vamos como olvidando. Sí. Sobre esto también recalcamos otra idea que nos parece súper importante, que conversando y haciendo, hacemos que la población con la que trabajamos sean productoras de cultura y no consumidoras de cultura. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que tienen que ver, son protagonistas, son las personas dueñas para poderlo hacer y no están pendientes a una oferta cultural que les llegue a su pueblo descontextualizada de su entorno, sino son ellas las que hacen creaciones. Sí, y eso tiene relación con eso mismo que hablábamos de que no rellenamos contenedores vacíos. O sea, no nos interesa tanto el consumir, sino el crear. Y en ese sentido, lo que facilitamos es que cada persona pueda sacar su expertez en la vida. Consideramos que cada persona es experta en la vida, en su vida. Y desde ese conversar haciendo, lo que se construye son nuevos pensamientos, ¿no? No se reproducen ideas, sino se construyen nuevos pensamientos. Para hacer eso
hay que tener, digamos, o tenemos claras una serie de conceptos, de ideas guías, que vienen a ser también como, bueno, el rol que representamos o uno de las maneras de estar ante el grupo, que nos gustaría que nos echaran un cabo y las leemos colectivamente, que tienen que ver con el entusiasmo, la no directividad, el juego, la escucha, la vivencia, la confianza y el cuidado, ¿no? Entonces, si lo repartimos. Se los voy dando y si alguien no quiere leer me dice que no. ¿Tú quieres leer una? Yo los veo con gafas y digo, no pueden decir que no tienen gafas. Esa es la excusa perfecta. Toma una por aquí, Espérate, esto sí lo vamos a encender. toma otra por Se acá, puede leer en alto. pasa una por allí Y se van pasando el micro también y así. y toma por aquí. Son conceptos guías, como decimos, que nos hacen estar de una forma determinada ante el grupo y que nos sirven para que todo esto de lo que estamos hablando suceda, ¿no? Cuando quieras. El entusiasmo facilita los procesos de aprendizaje, porque todo aquello que se hace con entusiasmo, por una motivación interior no ajena a nuestro propio ser, nos permite desarrollar nuestras capacidades cerebrales. Y con entusiasmo se curiosea, se investiga, se juega y muchas cosas más. Exacto. La no directividad suele suceder que no vemos al otro. Solo estamos pendientes de que la otra persona cumpla nuestras expectativas, que cambie y se acomode a nosotras. Nos anticipamos a sus propios descubrimientos, le robamos sus aprendizajes. Romper con esto supone abandonar prácticas no respetuosas con el ser humano. Supone reconocer la legitimidad de su experiencia y de su saber sin querer controlar, dirigir ni manipular. Gracias. El juego. Nuestra sociedad ha degradado el juego limitándolo a una actividad de ocio, incluso enfrentándolo con el aprendizaje, cuando es precisamente el vector de aprendizaje por excelencia. En cada una de las actividades de nuestras intervenciones, el juego es el elemento vertebrador. Preparamos el espacio de juego con elementos detonadores, pero nunca intervenimos para conducir el juego, porque en el juego cabe el error. Es más, este es el resorte para generar nuevos aprendizajes. Jugar es aquello que haces cuando dejan de decirte lo que tienes que hacer. La vivencia. Lo que el aprendizaje vivencial facilita es conectar al individuo con todos sus sentidos, a la experiencia y promover en él un sentido de propiedad sobre lo aprendido. Se basa en que todo aprendizaje verdadero requiere la involucración del individuo con la temática. Somos seres biográficos. Nuestra biografía personal es ya un recurso pedagógico. La biografía colectiva es un recurso patrimonial. Escuchar supone tomar en cuenta al otro. Es un acto de amor. No solo se escuchan las palabras, también se escucha el cuerpo, la expresión del rostro. Escuchar es reconocer la validez de la experiencia del otro. De esa forma se le da la conversación y el aprendizaje. Escuchando, colaboramos. Colaborando, construimos aprendizajes, creamos bienestar. La confianza. Nacemos con la confianza de que vamos a ser amados y respetados. No es una confianza pensada, es una cualidad fisiológica como seres vivos. Cuando salimos al mundo después de nuestra estancia intrauterina, tenemos la certeza de que vamos a contar con un intenso apego, el vínculo con alguien. También con la confianza en que vamos a crecer convirtiéndonos en seres autónomos y por último, con un tremendo deseo de aprender. Por lo tanto, como educadores o facilitadores o facilitadoras, confiamos totalmente en las capacidades y potencialidades de cada una de las personas con las que trabajamos. El cuidado, atender a cada una de las necesidades de las personas, sorprendernos ante sus intereses e iniciativas como gesto de amor. Creamos las condiciones para que todas estén cómodas. Somos asistentes puestos al servicio de un proceso protagonizado por seres humanos. Sembramos ternura. Gracias.
Muchas gracias a todas las lectoras, lectores. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Los vamos a cambiar de ámbito totalmente, los avisamos, ¿no? Pues no tiene que ver con los conceptos guías, vamos a hablar de otro tema. Y ya podemos cambiar aquí la diapo. Venimos de una cultura que ha asumido el modelo mecanicista del mundo. El mundo como una máquina. Nos encontramos con piezas, con engranajes, con secciones, con departamentos, con sistemas de mando, con jerarquías. Sin embargo, cuando trabajamos con grupos, hablamos de sistemas vivos y nosotros nos posicionamos en ese nuevo paradigma en el que ven los grupos o la realidad como un sistema vivo, dinámico y complejo. Un sistema que evoluciona y que cambia constantemente y que mira las propiedades que emergen cuando las partes se juntan o se relacionan. A nosotros nos encanta este paradigma porque lo vemos más orgánico con la vida y como que tiene más sentido con todo lo que nos rodea. Piensen en las moléculas, en los átomos, en la vida en general. Entonces, claro, en el contexto comunitario, ¿cómo se traduce esto, no? Nosotros estamos siempre como atentos. Nuestro papel es cuidar las interacciones que se dan en los grupos y las cosas que emergen en los grupos. Todo esto es muy complejo, porque igual que no hay dos personas iguales, no hay dos grupos iguales. Entonces nos estamos entrenando y seguiremos durante toda la vida entrenándonos, porque tanta diferencia es difícil abarcar, en tener una mirada curiosa hacia los grupos y a ver qué cosas pueden pasar ahí. Y entonces encontramos unas herramientas, unas técnicas, unas habilidades que nos trae la facilitación de procesos grupales. Y queremos compartir con ustedes hoy algunos mapas que nos ayudan a ponerlos encima de los grupos y del territorio para entender un poquito más cómo son las relaciones. El primer mapa que les quiero traer es el de los 3 niveles de realidad. Según la facilitación de grupos, habla de que hay 3 niveles de realidad en la que vivimos cotidianamente. El primer nivel habla de la realidad consensuada, después el segundo del mundo sueño y el tercero del nivel esencia. Las 3 se dan a la vez en cualquier momento que nos estamos relacionando o viviendo la vida. Ustedes, Ima, para traducirles esto así de una manera sencilla y corta, yo estoy hoy aquí y tengo una persona aquí delante, por ejemplo, y yo puedo decir que hay una distancia de aquí a allí. Podemos sacar 1 metro y medir que hay a lo mejor 2 metros. Eso lo llamamos realidad consensuada, una realidad que es medible, palpable y constatable, lo que estamos viendo que hay una distancia entre nosotros. Pero siguiendo estando yo aquí, si la persona que está ahí enfrente de casualidad fue con la que yo ayer tuve una bronca muy grande y me siento fatal, la distancia de esos 2 metros no va a ser la misma que la que medimos, mi percepción va a ser distinta. Y si cambiamos a esa persona y ponemos una persona que hace 20 años que no veo y tengo unas ganas tremendas de darle un abrazo, tampoco va a ser la misma distancia. Y eso es el mundo sueño, como mi visión subjetiva de la realidad consensuada, de la que es medible y constatable. Hay un tercer nivel que es mucho más profundo. Imagínense que aquí podamos tener más tiempo y podamos llegar a una conversación en la que conectemos muchas personas que estamos aquí presentes. Que sea una conexión muy intensa en la que no hay palabras. Ese es el nivel esencia. Sí, el otro mapa sería el segundo, el que nos habla de los rangos, poder, roles, privilegios que cada miembro del grupo o de la comunidad
detenta o tiene, ¿no? o transita. Los privilegios que no siempre tienen por qué ser adquiridos, que por regla general son precisamente heredados. Pues yo pues soy hombre y eso es un privilegio en el contexto en el que nos movemos. Pues pude estudiar, eso es otro privilegio que tengo frente a otras personas. Esa suma de privilegios, si sumara privilegios, me daba a dar un rango distinto a otras personas con las que trabajo. O en el grupo mismo de vecinos y vecinas, si hay una persona que es de tal o cual apellido, que detenta una serie de privilegios o la ausencia de esos privilegios no están presentes en su cotidianidad, va a tener un rango bajo, ¿no? Todo esto se articula cuando funcionan las estructuras de poder, ¿no? Cuando tú llegas a un barrio, cuando llegas a una comunidad, quién es el presidente o la presidenta de la asociación de vecinos, cuántos años lleva, cómo se relaciona con su contexto, qué sucede, por qué tiene ese poder, qué representa para la comunidad que esa persona esté ahí a la cabeza o no. Todo eso está presente, ¿no? Y nos determina o nos hace determinar qué pasos seguir para poder abordar una vida grupal mucho más saludable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Otro mapa que le queremos traer es la de los 4 espacios en los grupos. Hasta antes de yo conocer esto, siempre pensaba que, bueno, te montas a un grupo, nos juntamos unas personas y normalmente es para conseguir algo, para tomar una decisión, así de manera general. La facilitación dice que cada grupo debería tener, para estar sanos, 4 espacios. Un espacio de indagación o de creatividad, donde podamos juntarnos para averiguar cuál es nuestra misión común, cuál es nuestro objetivo, donde lo decidamos todos con técnicas y herramientas que hay para eso. ¿Sí? Otro espacio de gobernanza y toma de decisiones, es decir, aquel que decide qué estructura va a tener el grupo, cómo se toman las decisiones de ese grupo. Otro espacio de gestión emocional y de resolución de conflictos, porque yo creo que a mí sola no me ha pasado, sino que en los grupos no tenemos nunca ese espacio, sino que tenemos conflictos, porque eso es natural entre las relaciones, pero no tenemos espacios en un grupo que tengamos formado. Oye, vamos a dedicar esta tarde a hablar de ese conflicto o de una gestión emocional, de lo que me pareció, como me miraste ayer, yo que dije, tú me dijiste, antes de tomar una decisión, para yo no ir con ese malestar para tomar la decisión, sino poder tener ese espacio. Y un espacio de celebración y cohesión grupal, que sería el 4º espacio, que va a permitir, digamos, reconocer los logros, la progresión, las cosas conseguidas grupalmente y celebrarlas. Y nos va a permitir también encontrar momentos de conexión para cohesionar al grupo y mejorar su funcionamiento como ente vivo, ¿no? Y el último mapa que le traemos, y no porque no haya más, sino porque no podemos estar aquí muchas horas, porque hay más, es el de la afectividad, el triángulo de la afectividad. Que ustedes dirán, ¿y eso qué es? El triángulo de la afectividad. Entonces, con la colaboración de ustedes, se lo vamos a hacer entender de una manera más sencilla. Bien, aquí hay una cuerda amarrada, así que va a tener forma circular, y lo que queremos es que ustedes formen un triángulo con 3 vértices, ¿vale? Se los lanzo para allá y ustedes se lo van distribuyendo. Hay que formar un triángulo. ¿Está enredado ahí? Sí, no, pero es que como la vida misma, enredado. Ahora se tiene que poner de acuerdo para desenredar. Enredado, como la vida misma. Sí. Mira. Especialista en nudos ahí. Sí. Sí. Ustedes se organizan. Ustedes se organizan como quieran. Se organizan. Cuando... Ahí lo tienen.
Vale, un vértice va a tener a las personas. Aquí, cojan ustedes aquí, eso. Otro vértice, vayan pasándolo, igual el cartel, vayan pasándolo para atrás. El proceso, el de ahí atrás, vayan pasándolo para que ese vértice tenga el proceso. El otro vértice, el proceso. Este es el triángulo de la afectividad, con 3 vértices. Ahí, lo pueden tener ahí. Y este, el de los resultados. Bien. Pues ustedes imagínense que somos un grupo que nos unimos para X cosas, pero que somos como súper mimosas y nos cuidamos un montón. Y todo es, no le voy a decir esto porque aquella no sé qué, no vamos a hacer lo otro por no sé qué. Y somos como muy de personas y de cuidarnos mucho. Pero, como somos tanto en eso, vayan soltando los otros, suelten, alarguen. Porque el proceso... Destensen un poquito ese. Mónica, ¿qué cartela tiene usted ahí arriba? El proceso. El proceso. Sí. Vale, imagínense que nadie piensa en el proceso, sino solo piensan en las Solo personas. las personas, no se piensa en el proceso, ni se piensa en los resultados, las tareas y los objetivos. Entonces el triángulo se viene para acá. Pierde fuerza el proceso y jala más. ¿No? Jala si quieres, Virginia. Y se viene para acá y no hay triángulo ya es otra cosa rara, ¿vale? Vamos a volver a montar el triángulo. Piensen ahora que hay muchos grupos, ya sea un grupo de vecinos, una comunidad normal o corriente o una asociación, que piensa solo en objetivos, resultados, logros. Y es lo que importante son los resultados. Pasan de las personas, pasan de lo que va sucediendo, pasan del proceso y jalan y jalan y jalan. Contribuyan ahí a jalar para que haya atención realmente y quiten espacio a lo otro. Vale, se desdibuja el triángulo del todo o incluso deja de ser equilátero. La idea es que ese triángulo debe ser un triángulo equilátero. Tiene que haber un equilibrio entre el proceso, las personas y los resultados. Vale. Solo así, como elemento constante de revisión y de evaluación, solo así se consigue que las cosas puedan llegar a buen rumbo. Pero claro, no es tan fácil. No solo son esos 3 elementos, es que a la vez hay que ver cómo interactúan las personas entre sí o cómo interactúan con el proceso, con las cosas que van sucediendo o cómo actúan con los logros conseguidos. Ese conjunto de interactuaciones también depende. Pero piensen que ese grupo y ese triángulo no están en la nada, están en un contexto, tienen un ecosistema. Entonces, piensen cómo alguien, vamos a pensar que ese ecosistema, ese entorno, va a influir en esa vida grupal. O cómo los logros, los avances o la calidad del grupo que está aquí representado en este triángulo, va a también determinar las transformaciones del exterior. A mayor, digamos, riqueza y calidad grupal, va a permitir posibilidades de intervención en el exterior, en el contexto, y darse y multiplicarse como un efecto transformador. Para nosotros, este mapa del triángulo de la afectividad es fundamental para usarlo como criterio de evaluación permanente. No funciona. Equilibrar siempre las personas con sus necesidades, lo que pasa en el proceso y la obtención de resultados. Y la obtención de resultados, tareas cumplidas, objetivos alcanzados, no significa producto. Ojo, no significa producto final. A no ser que uno de los objetivos haya sido hacer tal producto final. Cuando hablamos de resultados, pueden ser pequeños logros. O sea, un resultado puede ser que fulanita que no venía, que estaba encerrada en la casa, viendo la tele toda la tarde, venga a partir de ahora. Un resultado puede ser que yo dejé de tomar tranquimacines. Un resultado puede ser que la vecina toma menos orfidales. Todo eso son resultados en vida comunitaria. Vale, piensa, esto es un criterio de evaluación, Mónica, que sería para ir evaluando lo que pasa, para que haya un equilibrio. Los 4 espacios están presentes en todos lados. O sea, en las personas están los 4 espacios, en el proceso están los 4 espacios. Los 4 espacios están presentes siempre, siempre. ¿Vale? Se van a quedar con el dedo tenso. Muchas gracias por la colaboración, ya pueden soltar y tal. Ya no estamos... Sí. Bueno,
Yo solo enmarcaría Esta, ¿no? Sí, enmarcaría una Sí. cuestión que es que todas las interacciones que se producen empiecen trabajando en comunidad, en cualquier barrio, cualquier pueblo, todas esas interacciones que se están produciendo, que hemos visto, lo que están poniendo sobre la mesa constantemente es la validez del conocimiento y de los saberes que esa población tiene. Es decir, la validez del conocimiento situado como saber legítimo. Todo lo que aflora en esa vida comunitaria para que se gestione correctamente y adecuadamente la vida grupal, tiene que ver con poner en valor, como digo, ese conocimiento situado, ¿no? Cuando nosotros abordamos ahí y llegamos a trabajar con la comunidad, con una primera comunidad, siempre, todo el rato lo estamos haciendo porque es algo permanente, pero cuando llegas así la primera vez, también, heredado de la facilitación de procesos grupales, nos ponemos, digamos, en 3 roles distintos. Un primer rol, que es un rol de investigador, de detective, hay quien lo llama, de investigador, donde tenemos que documentarnos, tenemos que ver qué bases teóricas hay al respecto, tenemos que ver qué sucede en el pueblo, qué intereses y necesidades tiene la gente, hacer todas esas pesquisas de investigación. Un segundo rol, que sería el del alquimista, o sea, el que va a mezclar toda esa información para poder hacer un diseño de intervención, es decir, bueno, por aquí pueden ir los tiros y contrastarlo a su vez con el conjunto de la población, pero haces de alquimista con esa mezcla. Y un último, que sería el de dinamizador. Hay quien lo llama también guerrero o guerrera, pero vamos, el dinamizador, el que llega a saco y pone en acción todo. ¿Vale? Pone en acción todo. Esos 3 papeles, esos 3 roles son fundamentales para iniciar el trabajo, ¿no? Vale. Hemos hablado de partes teóricas, vamos a hacer como un pase de las acciones que llevamos nosotros a la práctica para poder trabajar con la comunidad. Trabajamos con la comunidad, con los oficios tradicionales vistos desde la práctica, donde se realza el término proceso, porque el buscar y localizar, conocer el territorio, localizar la materia prima, elaborarla, forma parte de un proceso. Se trabaja con técnicas heredadas, también hablamos de viejas formas y nuevos usos que se le pueden dar. Hablamos también de formas nuevas desde la raíz, con innovación. Y sobre todo no se trabaja para comercializar o para repetir cómo funcionaban en épocas antiguas. Se trabaja porque conversamos haciendo y es la excusa perfecta para sentarnos a hablar. Sí, trabajamos también la expresión en su amplio sentido, ¿no? Puede ser en ámbitos de la expresión plástica, la expresión, en este caso es un ejemplo de teatro de sombras, ¿no? La expresión plástica, la expresión oral, la narración, fundamental, ¿no? Y bueno, como en este caso, por ejemplo, como parte de un proceso de expresión y de diseño, las intervenciones en espacios urbanos, ¿no? Espacios que son hasta ahora o están hasta ahora poblados por los coches, y trabajamos como la población revierte esa situación para convertirla en un espacio público libre, ¿no? Hablamos de rutas interpretativas también, pero no son rutas para un público exterior que llegue ni para un turista, son rutas para la propia comunidad. Es la comunidad la que participa de esas rutas, las diseña y las disfruta. Localizando sitios que sean de interés, a través de las conversaciones se llega a eso. Y poniendo en valor todos los afectos y los desafectos con el territorio. Nuestra función ahí es diseñar una propuesta interpretativa para que puedan resignificar los espacios. Sí, y tiene que ver, pasa a la siguiente si quieres, Virginia, que tiene que ver también, bueno, nos gustaría que ustedes ahora, al ver estas diapos que vamos a ir pasando más rápidas, puedes pasar la anterior y la voy a leer, piensen que lo que voy a contarles ahora, que es mínimo, son como unos términos, unos conceptos, tienen que ver
no solo ya con las rutas interpretativas, sino también con una guía para cualquier tipo de acción o de intervención con la comunidad. Estos conceptos valen para cualquier acción, ¿no? Y es el concepto de autonomía, toma de decisiones, elección del tema. Los niños de arriba están diseñando su ruta, son niños de 4 y 6 años, están diseñando la ruta por su pueblo, para sus vecinos, o el asumir un rol de investigadores, ¿no? Esto es una dinámica que hacemos, un juego muy sencillo, son cuadernos de campo, son cuadernos que llevan las personas que participan en la ruta, las vecinas, pero son cuadernos transferibles, no se lo llevan para casa, se quedan para la siguiente ruta para otras personas, de manera que el cuaderno va pasando de persona a persona. Toda esa lectura final es muy interesante, ¿no? Bueno, se tiene que estar abierto a acoger la iniciativa, lo que surja sobre la marcha, y a la vivencia, a provocar la vivencia, ¿no? Se tiene que incorporar el juego dramático, el teatro, la diversión, el humor, importantísimo, ¿no? Yo digo, son ejemplos de rutas distintas, pero no lo piensen en claves de rutas, sino piénsenlo en claves de intervención en general, ¿no? También tratamos de estimular el pensamiento, la disrupción. Si vas una ruta sobre un palmeral y de repente te aparecen 3 tomates en 3 troncos de palmera, ¿y qué tiene que ver los tomates con las palmeras? Bueno, pues provocar disrupción, porque algo seguramente tendrán que ver, ¿no? Porque estamos hablando de modelos económicos, de ciclos productivos, demás, ¿no? Lo oculto, la sorpresa, la curiosidad, nada explícito, todo siempre hay que provocar la curiosidad, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos la emoción, el impacto, el que provoque, ¿no? Hay que provocar. La escucha y lo intergeneracional también nos interesa, ¿no? El tema de la escucha y lo intergeneracional. Y lo interactivo. Y lo interactivo no solo es darle un botoncito, clink, 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 ¿no? Lo interactivo es usar el mecanismo más interactivo que existe en este mundo mundial, que es nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, bueno, de eso va. Y trabajar con conceptos universales y valores, ¿no? Conceptos universales que salen de lo que hablábamos antes. Antes hablábamos, yo qué sé, pues la familia, la infancia, la vecindad, los cuidados, el amor, la guerra, la conservación del territorio. Todo eso son conceptos universales que le va a interesar a ustedes que viven en Cabo Llanos o al que vive en Los Realejos o al que vive en Pekín, ¿sabes? Bueno, otra de las acciones que solemos hacer es la fotografía participativa, pero desde el punto de vista de la antropología visual. ¿Y qué hace la antropología visual? Verlo como cuando llega un investigador o un antropólogo a ver una comunidad, a cualquier sitio, es quien tiene la cámara y decide lo que enfoca, no enfoca, y no, es el estudiado, entre comillas, el que lo hace. La antropología visual lo que hace es quitarle la cámara al investigador y darla a la población. Y entonces es la población la que decide qué enfoca, qué no enfoca y qué cuenta. Entonces hacemos procesos con las personas. Aquí tenemos un ejemplo. Las personas pueden contar su vida, pueden contar cualquier cosa que sienten. Normalmente cuando vas a un pueblo y empiezan a contar, pues ya te das cuenta que muchas personas contando algo, estamos hablando de una comunidad. Y sabemos que esa comunidad es distinta, por ejemplo, de alguien de Anaga a alguien del sur de Tenerife, porque hay diferencias entre un lado y otro, pero a la vez nos une también, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, bueno, deja nombrarla. Sí. Hilos, tijeras, recuerdos, de Madalena Barreto Rodríguez, de 2021. Una señora jubilada ya, que nunca ha tenido una cámara en sus manos, lo hizo con su móvil y se le pidió un mínimo de 3 fotos y un máximo de 12, que hiciera un relato, una narración de lo que quisiera. Todo lo pone ella. Todo lo pone ella. También la gente puede sacar la foto, como ahora tenemos móvil y todos podemos sacar fotos fácil, no hay que revelar tan... Pero también podemos coger fotos que tengamos guardadas y contar lo que queramos contar con las fotos que tengamos en casa, en álbumes, en latas de galletas, donde las quieran tener. Esta es la serie más simple que hizo, la primera, que es de 3 fotos nada más. Y los textos también, o sea, la foto es la que tiene protagonismo y el texto
es muy sencillo. Puede tener algo más, pero no, el peso lo lleva la fotografía. Y dice, esperando las manos de mi madre para coser, preparando lo necesario para la costura, recordando a Teresa, yo nací con mi madre cosiendo. Esa es la secuencia, ¿no? El tríptico. Pues esto hecho así, con secuencias más largas o más cortas, de distintos ámbitos, con los vecinos y las vecinas. Y bueno, y para cerrar, el otro elemento es el de el cine comunitario. El cine comunitario que no tiene que ver con, o tiene bastante poco que ver con el cine convencional, de producción más comercial, o incluso de producción alternativa e independiente, pero tiene otros parámetros distintos. Es un cine de expresión, es una herramienta de trabajo social, donde ya sea de forma documental o de forma en ficción, también se le dota de equipo técnico a la población, una cámara sencilla o una cámara multifunción. Durante meses, fruto de la convivencia, de las relaciones, de las actividades, del conversar haciendo, van saliendo temas que igual deciden un día en convertir en una peli, en un corto, en un largo, en lo que quieran. Y ahí empieza todo un proceso de elaboración de guión, un guión que simplemente son algunas pautas de lo que queremos hablar. Nunca hay un guión literario tal cual, nadie se aprende nada, todo es improvisado. Eligen las localizaciones, eligen el vestuario, cómo quieren ir. Nosotros ahí no intervenimos para nada, son ellas las que... Toda la logística, toda la producción, todo lo resuelven las vecinas y los vecinos, ¿no? Entonces, si les parece, voy a ponerles un cachito, y cerramos con esto, de una película que igual ni se acaba, porque es parte del proceso, aunque lo dudo, porque estas son unas artistas ya de mucho cuidado que están ahí a piñón fijo, con un deseo tremendo de sacar la película. Y hay pondremos un fragmento en bruto que está sin editar ni nada, sino de un cachito que han grabado, porque me gustaría hacerles pensar de que su punto de partida y su punto de referencia, porque así también siempre lo han vivido, lo han visto, es esa mirada costumbrista, ¿no? Del teatro costumbrista, de reírnos de nuestra propia caricatura sin darnos cuenta de que nos están caricaturizando. Pero bueno, ellas han vivido un proceso de coger ese formato costumbrista, empezarlo a transformar en un elemento liberador, donde cuentan cosas que a través de otras formas no contarían, cuentan vivencias potentes a través del humor, con un arte increíble, pero ahora en el propio rodaje empiezan a suceder cosas, y cuando de repente están hablando de algo, haciendo una escena concreta, que es como pasó aquí, de repente la escena concreta se apaga y se enciende otra cosa que tiene más que ver con vivencias reales, con dolores, con heridas, y ahí se acaba el costumbrismo y ahí se acaba la ironía y el vacilón y la caricatura, para convertirse en algo real. La película va así como para que puedan entender el fragmento de una niña que nace en un pueblo y que cuando llega a la mayoría de edad se está planteando irse a la ciudad porque se le hace chico. Y esto es una conversación de las vecinas. La niña se llama Lorenza. Salía a la guagua a las 6 de la mañana de las Carboneras. Estaba la parada en la Avenida de la Trinidad. Bajabas caminando a toda pastilla porque a las 7 tenías que estar ya en el, ¿cómo se dice? En el trabajo, o sea, empezando a trabajar. Y a las 6 salías corriendo de la fábrica en el Barrio Nuevo hasta la Avenida Trinidad a coger la guagua porque salía a las 6:30. Esa era la rutina. Pasábamos por la panadería, comprábamos el pan y si queríamos comprar chacina íbamos por el mercado y comprábamos chacina. O llevabas una lata de atún, una lata de pulpo a no sé qué, ¿cómo era? Pues yo esa experiencia no tuve porque una vez fui a trabajar, tuve un día y una noche y ese otro día cogí para casa que me perdía. Pero era una para casa. Chinamada, en una casa. Sí. Yo a mí me iba la verdad, fue una bien. noche.
Y ese otro día casi no colababa, no tenía casi perras. Y cuando me llega a mi casa, mi papá diga, que me marché, yo no trabajo más. Voy a cargar cisco, y después fui a cargar cisco y leña. Pero no quise trabajar más, la mala experiencia que tuve con aquella casa. Me pasaba mejor en el monte, con mis compañeras y amigos, y eso, cuando podía ir, cuando criaban las cabras no podía ir, pero además... De hecho, nos reunimos cada 6 meses a comer todas las compañeras de la fábrica. El sábado tuvimos una comida. Compañeras y compañeros los que quieren ir y algunos que ya no están, claro. Pues ya hace muchos años. Y lo pasamos genial. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 5 menos cuarto, para salir a las 5 y cuarto, salieron de trabajar para aquí. Y después 1 hora o 2 horas en la recoba, dando vueltas para que se hicieran las 9 de la mañana para ir a trabajar. Hasta que donde yo trabajaba me dejaban las llaves y podía entrar. Empecé me dejaba dormir cuando llegaba. Ella ya estaba durmiendo si ella salía. Porque claro, es de agotamiento. Pero yo despierto siempre a las 5 o a las 7 de la mañana. Porque era siempre ha sido para hacer, y cuando tengo que hacer comida por la mañana para irme, y con el corazón ¿qué pasaba en casa? Los hijos en casa, ¿qué pasaba? Vi a la ambulancia y digo, estos tíos no serán los míos. Más de una vez oí a la ambulancia y me dañaba. Bueno, esto es como un punto y seguido, pero es un punto, quiero decir que es lo que hemos venido a ofrecerle hoy. El tema que nos ocupa es como muy amplio, muy infinito, y ahora les dejamos a ustedes que rumien lo que quieran rumiar, reflexionen lo que quieran reflexionar y expresen lo que quieran expresar también, si les apetece, en el tiempo que nos queda. Que aquí estamos a disposición. Mil gracias por la atención, mil gracias por la compañía y por haber venido. Bien, gracias. Bueno, pues quien quiera intervenir, dudas, preguntas, y hay algún tema que sí me gustaría contestar de los que no propusieron antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el del territorio, ¿no? ¿Qué hacer o cómo abordar ese tema del territorio, ¿no? Mira, en el caso, te comento, en el caso de Anaga, que se ha convertido como en el parque temático de Santa Cruz Laguna y de muchos sitios más, están viviendo un proceso interno interesante con sus divisiones y sus conflictos, como debe ser, para poner coto a excesiva presencia de tráfico, a la regulación del tráfico, pero también a caminantes que llegan y roban en las huertas o en los frutales, a caminos invadidos, a un cambio drástico de sensaciones y de vivencias en un territorio que no parecen reconocer ya como el suyo, ¿no? Y ese proceso se manifiesta en cada una de las sesiones, es un tema de conversación en cada una de las sesiones, aunque estemos haciendo esteras, aunque estemos haciendo un cacharro de barro en el Batán o por ahí haciendo la película, ¿no? Y la sensación nuestra es que otra vez podemos caer en el riesgo, desde las personas que venimos con ciertos privilegios, por eso de coger y robarles la voz, ¿no? De llegar y que no se expresen ellos porque nosotros tenemos alguna verdad absoluta o alguna solución mágica. Entonces, a nosotros es muy importante, primero, cuando se plantean estos temas, poner la oreja, escucha, una escucha atenta, que se escuchen todas las voces, no solo no es un asunto de mayorías o minorías, que se escuchen los márgenes, con ese concepto también de Arnold Minde, de la facilitación de la democracia profunda, ¿no? Ese concepto de que no me vale mayorías y minorías, sino quiero escuchar cada una de las voces. Y en la disidencia y en las voces esas de los márgenes suele estar muchas soluciones interesantes. En ese proceso es en el que estamos viviendo nosotros.
Correcto. Sí, sí, o sea, fundamental eso. O sea, no puede ser, esto no va a un tema de polaridades, ni de mayorías ni minorías, ¿no? Sino es un tema de que todas las voces tengan su espacio y que se tengan en cuenta. Pero no porque se tengan en cuenta desde la administración, ¿no? En un proceso consultivo ni nada de eso, que se tengan en cuenta en la comunidad, que es lo que es interesante. O sea, para mí lo auténticamente revolucionario no es que las voces de los márgenes la tengan en cuenta la administración, sino que las voces de los márgenes también sean oídas en la propia comunidad y la propia comunidad reconozca eso como voces legítimas. Ese es el camino, ese es el trabajo. ¿Alguien más? Sí, 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 sí. Hombre, son proyectos de largo recorrido que vamos buscando la manera de poder continuar. O sea, en 6 meses o en 3 meses no estás sino conociendo algo. Cuando ya llevas 1 año, llevas 2 años, ya se generan vínculos, confianza. Las conversaciones son totalmente distintas de los 3 primeros meses a cuando pasa 1 año y pico, o cuando pasan 2, cuando pasan 3. Y sí, en algún momento tienen que cerrar, pero después lo que queda es como una amistad muy bonita, profunda. O sea, nosotros vamos ensanchando como amistades, aunque ya después no estemos interviniendo. Son como personas que forman parte también de la vida de uno, y uno la de ellos, ¿no? Sí, nosotros hay un ejemplo que ponemos, porque suponte, en el Batán que tenemos activado, digamos, la excusa sana es en un taller de barro, de cerámica, porque es algo que ellos demandaron. Ni siquiera sabían que nosotros habíamos sido alfareros durante muchos años y demandaron eso y bueno, pues ahí estábamos con el barro, ¿no? Y nos dicen, pero si ustedes se fueran ahora o se acabara el proyecto, igual se mediría como una falta de autonomía y una falta de éxito del proyecto el que ellos no siguieran trabajando el barro. No, porque el barro es una excusa. O sea, lo que nos interesa es no crear un grupo de alfareros en el Batán. Lo que nos interesa es que las relaciones interpersonales y vecinales de las vecinas y vecinos del Batán se modifiquen a mejor. ¿Vale? Entonces, lo que va a quedar, aunque nosotros no estemos, no es un taller de barro, un taller de estera o un taller de teatro. Lo que va a quedar es otro modo de relacionarse. Lo que va a quedar es el creer que tú no eres un relato único, que tú no eres lo que te cuentan que eres, sino que tú eres una multiplicidad de relatos y en esa multiplicidad de relatos se configura tu identidad. Entonces tú vas a narrarte y a renarrarte a ti mismo en tus propios términos. Tú ya no eres la borracha o el borracho del pueblo, tú ya no eres el aguafiesta, ya no eres el simplón, tú no eres la de los cascos livianos, porque tú eres muchas otras cosas. Ese es nuestro trabajo. ¿Vale? No sé si te hemos respondido con eso. Sí, a ver. Túrense ustedes, quien quiera. ¿Sí? Bien, vale. Eso sí se ve casi de los primeros momentos, afortunadamente. La gente empieza a entender, en los primeros momentos que empezamos a trabajar, no hace falta que pasen años, que el patrimonio no solo son las iglesias, no solo son la casa de los ricos, o no solo son los bienes muebles, ¿no? Sino que su propia experiencia vital puede ser un elemento patrimonial, o es un elemento patrimonial. Mira, un ejemplo concreto. Iglesia de San Andrés, un proyecto que se llama El Semáforo y yo, también con el programa Enseñas Patrimonio y con la Dirección General de Patrimonio, porque se va a rehabilitar lo que era el puesto ese de señalizaciones, el semáforo arriba, en el Risco, y llegamos a abordar el semáforo y yo. O sea, ¿qué significaba para la comunidad eso del semáforo? Claro, de entrada parecía que eso era casi el único elemento patrimonial, desde la perspectiva clásica, que tenía el pueblo. Pero trabajando con los vecinos y las vecinas, ellos empiezan a sacar otras cosas que de forma natural van saliendo en las conversaciones. Y aparece el agujero, el bujero de la Robada, que es una cima volcánica donde tiraban animales, que está al lado de la atalaya de los ingleses, que es otro elemento patrimonial, que está más allá del Monte El Sabinar, que también es otro elemento patrimonial.
Pero es que el hecho de que ellas subieran a tirar los animales enfermos o muertos a la cima, al bujero de la robada, o los recorridos que hacían para ir al semáforo con las cabras y dejar las cabras sueltas ahí y ella aprender a leer y escribir con uno de los que trabajaban en el semáforo, empieza a salir detrás del semáforo que lo importante no es el semáforo, sino las relaciones que tienen las personas con ese semáforo y con otros elementos ocultos por un patrimonio oficial. Ese es el ejemplo que yo creo que va ahí, ¿no? Vale. Bueno. Estaba pensando en buena medida, y en algunas de las experiencias y sobre todo pero en general, lo que hay es un déficit de vínculo comunitario, ¿no? Yo creo que en buena parte del trabajo que ustedes están haciendo es como crear las condiciones para que haya relaciones que de otra manera no se darían de esa forma. Una cosa puede ser la vecindad y otra es la comunidad. Ahora hace poco estuve con un proyecto en Cabo Verde, digo, joder, hay muchos menos medios y más precariedad de medios, pero hay más comunidad, ¿no? Ahí todavía el tema de comunidad funciona fuerte, ¿no? Entonces de repente noté que me estaba faltando algo, digo, claro, que me está faltando esa sensación de que en buena medida en muchos espacios no nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra vecindad de una forma comunitaria, ¿no? Y cómo conseguir hacer eso para afrontar, pues a veces poniendo cuestiones que son de propósito de interés común dentro del triángulo, ¿no? Proceso, personas, propósitos, pues, pero trabajando de una manera como ustedes lo están haciendo, para que la gente se integre, la gente en ese trabajo común, que muchas veces son retos también compartidos, ¿no? Como administraciones también, por ejemplo, la defensa en núcleos rurales frente al riesgo de un incendio forestal, del abandono de la zona antiguamente ganadera, etc. O sea, que me parece que es como muy importante aprender en el sentido de cómo regenerar esas relaciones de gente que a lo mejor algunas han llegado de fuera, como todo está en tanta transformación, pues de alguna manera esa regeneración es súper clave. Sí. Es vital el fomento de lo comunitario, ¿no? Y alguien, no me acuerdo quién era, más atrás, alguien me comentaba, y ir un paso más allá, no solo ya de hablar de comunidad, sino hablar de la comunalidad. Ir más allá, lo comunal. Mira, tenemos que ir cerrando porque César. yo hablé con alguien que le dije que nos íbamos a ir más temprano y me nos va a colgar. César levantó la mano. Y por aquí también vi Tú también levantaste la mano. Podemos ir diciendo cosas. No, podemos decirlas así ligeras y cerramos. Primero, gracias por seguir enseñándonos de la vida, lo sencillo, ¿no? He visto en las fotos muchas mujeres, ¿no? El protagonista en esta comunidad sigue siendo en lo social las mujeres, en ese contexto. Segundo, crear espacio para que una comunidad hable de sí misma. Hoy en día lo estamos perdiendo, ¿no? Llegan los partidos políticos, etcétera, y hablan de la comunidad, pero no son los representantes de la comunidad. O el papel fundamental que tenían las asociaciones de vecinos en los años 70 y en los años 80 ya no existe ese papel fundamental de las asociaciones de vecinos, se convierte en casi un vínculo casi administrativo o muy cercano al ayuntamiento. Entonces yo apostaría más por seguir creando espacios donde la comunidad, pues, a través de un taller, de lo que sea, de dinámica, de lo que sea, crear ese espacio. Pero sí, la pregunta es, ¿siguen siendo las mujeres las protagonistas en la mayoría de este proceso? Sí, porque las mujeres somos el futuro. ¿Sí? Nos cuesta un montón encontrar hombres. Han participado, hay alguno que se acerca, hay algún sitio que van algunos, pero es como, no, tenemos un par de hombres, normalmente son mujeres. Y estas de la película, que son unas artistazas, son todas mujeres. ¿Alguna vez ha participado alguien así? Sí. ¿Te das cuenta? A veces nosotros venimos aquí a ver una película en el TEA o una charla y también son mujeres.
también, o sea, socialmente nos vemos más nosotras. No tiene que ver que en los pueblos estén ellos en labores agrícolas, porque también a veces tienen ratos libres y no están, o sea, el conversar también, sí, como que necesitan espacios que no estén tantas personas juntas a lo mejor. Igual si los coges individuales, pues puede haber un montón de hombres que puedan también hablar y estar, pero así para juntarse así es difícil. Sí, de hecho, el trabajo con la población masculina es lo que está diciendo Virginia, lo abordamos siempre más desde lo individual, porque también es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, desde lo individual o 2, 3 amigos que se juntan a un paseo, alguna caminata, nos enseñan algún lugar, pero la parte esa grupal social es una parte femenina, evidentemente, sí. Y lo hemos intentado de una forma o de otra y siempre hay algún elemento, ¿no? 1, 2, 3 personas, pero siempre son un porcentaje así como de 80% femenino o 90% femenino. ¿Alguien? Sí. Yo creo entenderte, y si no, vamos a ver, voy a tratar de aportar algo, a ver si te vale, y si no, me lo dices. Nosotros siempre hacemos como 2 tipos de abordajes, ¿no? La atención, lo más exquisitamente que podamos, a la persona, como individuo, en un espacio personal que debe tener cada persona, y el trabajo en el espacio social, en el espacio grupal, con una serie de herramientas que te permiten ubicarte claramente que yo soy quien soy gracias a la comunidad. Mi identidad es un hecho colectivo. Sí, sí. O sea, la identidad es un hecho colectivo, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a conectar a las personas con lo colectivo, con lo que tienen en el entorno. Y después lo otro es lo común, en el sentido de que es lo que nos une a todos o lo que nos pertenece a todos en términos patrimoniales, lo que nos pertenece de alguna forma, o con lo que nos identificamos, lo que genera más cantidad de vínculos entre unos y otros. Y así lo abordamos. O sea, no tanto como... No sé si tú te refieres a lo común como lo que es de todos o todas. Claro. Vale, vale. Por ejemplo. Claro. Para que se aborden los temas por partes y no de una forma completa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo entiendo, pero de lo que es la identificación. Sí, sí. Ahí lo hemos abordado básicamente en varios proyectos que tenían más que ver con el concepto de salud integral y que tenían que ver con el proyecto de gestión de placeres y riesgos en la prevención de dependencia, porque abordábamos el territorio, incluido por supuesto las personas y todas las interacciones que suceden en un territorio, como un todo. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo el territorio como un todo, todo el tema de la salud, como lo abordábamos, tenía que ver con esa visión integradora o integral. Ahí sí
se abordó así porque no podía ser de otra forma. No se podía hacer de otra forma. O sea, no era una cuestión de salud como ausencia de enfermedad, no era tu cuestión que te pasa esto, sino estamos hablando... Porque básicamente cuando hablamos de ese territorio común, lo que estamos hablando básicamente en este país es de inequidad estructural. O sea, de una inequidad estructural. Esas inequidades, esas desigualdades estructurales es lo que lleva a que lo común se nos despiece. Claro. Claro. Gracias por sacar el tema, porque es súper interesante y tan interesante como amplio, ¿no? Porque van saliendo como un montón de cosas, podemos estar un montón de rato hablando de eso. Bueno, yo no sé si alguien más se queda con la palabra en la boca, pero tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar porque no nos van a dejar entrar aquí más nunca porque son los tardones. Esos no, que son tardones.